mis geniales predecesores, partidas 23 y 24. Antes de pasar a las partidas, comentemos lo siguiente. Una estadística objetiva muestra que la victoria de Steinitz en el match se debió a un abrumador resultado con blanca, 7 ganadas y 1 perdida, que consiguió con ayuda de la rigurosa 1 caballo F3. Mensaje a Cragny. Recordemos que el repertorio Cragny comienza con caballo F3. Y después de D5, D4, alfil G4, caballo E5. También, en lugar de caballo E5, tenemos el avance C4. Y las negras respondieron con alfil por F3. Otra alternativa en lugar de este cambio es caballo C6, E3 y dos posibilidades ahora, E5. La otra es sencillamente avanzar el peón solamente a E6, caballo C3, alfil B4, alfil D2, caballo de G a E7, alfil D3. Alfil F5, alfil por F5, caballo por F5, C por D5, E por D5 y dama B3. A esto el negro respondió con el cambio alfil por C3, alfil por C3, torre B8 para defender el peón de B7, enroque corto, enroque y torre de A a C1, que apareció en la 12ª partida. Después de E5 nos encontramos con dama B3, alfil por F3 y G por F3, que se encontró en la 10ª y 14ª partidas del match. Seguimos entonces con la línea alfil por F3 de valor dudoso, G por F3, que apareció en la 4ª y 6ª partidas. Caballo E5 es otra de las alternativas como línea principal de este comentario que estamos realizando. Alfil H5, dama D3, dama C8 y C4, que apareció en la 2ª partida. La teoría de la original defensa Chigori, véase las partidas 31, había hecho sus primeros pasos, aunque tímidos. Pero continuemos ahora con otro comentario sobre teoría antes de continuar con las partidas en cuestión. El maestro anglo-húngaro Isidor Gunsberg, 1854-1930, estaba considerado otro serio aspirante a la corona mundial. Gunsberg había ganado los torneos de Hamburgo 1885 y Bradford 1888. Después de haber empatado un match crucial con Chigorin en La Habana, retó a Steinitz y 11 meses más tarde ambos se enfrentaron por el Campeonato del Mundo, Nueva York 1890-91. El encuentro se jugó al mejor de 20 partidas y el campeón de nuevo conservó su título, ganando 10,5 a 8,5. El aspirante no amenazó seriamente su trono, pero demostró ser un sólido jugador posicional. Como escribiría más tarde Tarrasch, Gunsberg fue el primero de los oponentes de Steinitz en luchar contra este con sus propias armas. Un año antes se había publicado en Nueva York el primer tomo de la famosa guía de aperturas de Steinitz, The Modern Chess Instructor, que también incluía un artículo temático, The Modern Schools and its Tendencies. Traducido esto, el anterior era Instructor de la moderna del ajedrez moderno y la moderna escuela y sus tendencias. Extractos de este manual se publicaban rigurosamente en las revistas rusas de ajedrez.
En el instructor se afirmaba que la mejor defensa en el gambito Evans era, después de las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5. En lugar de alfil C5, continuamos primero con la línea caballo F6, caballo G5, D5, E por D5, caballo A5, alfil B5, jaque, C6, D por C6, B por C6, alfil E2, H6. Y ahora caballo H3 es lo mejor. O seguimos con alfil C5, B4, alfil B4, C3, alfil A5, enroque, y lo mejor es dama F6, D4 y caballo H6, interesante. Por cierto que 3/4 de siglo más tarde Fischer se mostró de acuerdo con esta última afirmación de que era lo mejor, pero esa forma de jugar la apertura indignaba a Chigorin, que invitó a Steinitz a jugar un mini encuentro a 2 partidas por telégrafo, con estas variantes de apertura con un control de tiempo de 3 días por jugada y un periodo de descanso durante el match por la corona con Grunsberg. Steinitz, como siempre, aceptó el desafío, pero todo terminó mal para él. En primer lugar, la policía de Nueva York, al enterarse del sospechoso código telegráfico, lo arrestó como espía ruso, aunque el maestro fue puesto en libertad al día siguiente. Y en segundo lugar, Chigorin ganó ambas partidas brillantemente. Veamos la apabullante derrota que le infligió al campeón en el gambito Evans. Así que pasamos, después de este resumen teórico sobre lo escrito por Steinitz y lo que hemos comentado, pasamos a ver la partida número 23 entre Chigorin y Steinitz, el match por telégrafo en 1890, que comenzó con los movimientos E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, B4, alfil por B4, C3, alfil A5, enroque y dama F6, considerada como dudosa. La mejor es D6, reforzando el centro y dándole salida al alfil de C8. Tras dama F6, D4, caballo H6. En el match de 1889, Steinitz intentó mantener la partida con el caballo de G a E7, que veremos o que se vio en la partida número 22. Y contra Grunsberg jugó el avance H6, pero ya no repitió tales experimentos. Por lo tanto, en la partida utilizó caballo H6, alfil G5, dama D6. Después de la huida de la dama a G6, sigue D5, caballo B8, alfil por H6, dama por H6, caballo por E5, enroque, D6, caballo C6. Vasiukov y Nikitin recomendaron aquí ahora caballo G4, dama G6 y torre E1 con iniciativa de las blancas, aunque en la barrita de análisis solamente aparece un poco de ventaja para las negras, pero desde el punto de vista del ordenador él evalúa tal vez el peón en D6, la pareja de alfiles de las negras, etcétera. Pero en este momento las blancas tienen iniciativa según Vasiukov y Nikitin. Seguimos entonces con dama D6, que fue respondido con D5, caballo D8, dama A4, alfil B6, caballo A3, C6. En lugar de C6,
se podía jugar, o si se juega, por ejemplo, en roque, continuaría con alfil D3, dama G6, caballo C4, con ventaja clara de las blancas. Continuando con C6, alfil E2, una maniobra sutil. El alfil deja paso al caballo a la casilla C4. Por lo tanto, su adversario retiró el alfil a C7. O de lo contrario, el avance del alfil a C5 sería respondido con caballo C4, dama F8, alfil por D8 y rey por D8. La otra alternativa es hacer un doble con B5, atacando la dama y el caballo, dama A5, B por C4, pero después de D por C6 se observa claramente la amplia ventaja que tienen las blancas. Por lo tanto, rey por D8 es contestado con caballo de F por E5, F6, D por C6, etcétera, donde las blancas tienen una clara ventaja. Podemos observar plenamente que el rey de las negras en el centro del tablero corre mucho riesgo. Capturar el caballo de E5 llevaría a la captura del peón de D7, y si el alfil captura ahí, entonces seguiría, por ejemplo, una de las torres de torre de A a D8 clavando el alfil, que si es defendido nuevamente puede seguir entonces con caballo por E5 y no tendrían defensa las negras. Por lo tanto, continuamos con alfil C7, que fue respondido con caballo C4 y dama F8. Típico de Steinitz, comenta Kasparov con signos de admiración. Sin embargo, también eran malas las continuaciones dama C5 por el avance de 6. Y ahora dos alternativas. Una de ellas es alfil B8. La otra sería la captura alfil por D6, pero esto lleva a la pérdida de material con alfil E3, donde se observa que la dama de las negras está atrapada. Aunque pudiera jugar B5, pero en caso de este movimiento perderían material con la captura de la dama y el posterior caballo por D6 ganando material. Por lo tanto, el alfil se va a B8, pero la posición de las negras es muy restringida. Alfil E3, dama B5, dama C2, con la amenaza muy fuerte de caballo B6 atacando la dama. La otra retirada de la dama es llevarla directamente a G6, pero sigue el cambio: alfil por D8, alfil por D8, caballo de F por E5, dama F6, dama A3, alfil E7, D6, con una amplia ventaja de las blancas. Seguimos con la partida dama F8, una posición muy fea y triste para esta pieza. D6, y esto es muy típico de Chigorin. Ahora, alfil por D6. Después de la retirada del alfil a B8, sigue alfil E7, y la dama tendría que ir a G8 con una triste posición. La otra línea es atacar a ambas piezas blancas con B5, pero a esto es respondido con D por C7, caballo B7, dama B3. Las negras pierden rápidamente, puesto que caballo C5, dama B4, B por C4 y dama B8 lleva a una ventaja abrumadora. Lógicamente que de capturar la dama blanca, el peón de C7 se convierte igualmente en dama. Así que seguimos con alfil por D6, caballo B6, torre B8 y dama por A7. En este momento el negro respondió con caballo E6. Es típico que el campeón también se atreviera a realizar esta variante
en su duelo por la corona de ajedrez contra Gunsberg en Nueva York 1890-91, cuando en la partida 12 este último empleó el gambito Evans por primera vez. Antes de jugar dama F6, Steinitz preguntó inesperadamente: ¿cree que estoy moralmente obligado a jugar exactamente la misma defensa que hice contra Chigorin? Gunsberg respondió: no estás exactamente obligado, pero el público esperará que defiendas tus propias teorías. Otra alternativa, en lugar de caballo E6, sería el salto caballo G4, caballo H4, una buena jugada, caballo E6, alfil por G4, caballo por G5, caballo F5, un caballo monstruoso, caballo E6, torre de F a D1, alfil C7, caballo A8. Tremendo caballo este de Chigorin. Torre por A8, dama por A8, rey de 8 y ahora una combinación muy bella. Torre por D7, rey por D7 y torre D1. Las negras perdieron ignominiosamente. Caballo E6 parece bastante más sólida, pero no para una partida con un control de tiempo de 3 días para una jugada, que fue lo que se jugó en el encuentro. Caballo E6, alfil C1. Asombroso. Esta jugada, al igual que las jugadas 12ª y 14ª de las blancas, lleva el sello de la genialidad, comentó Steinitz. Caballo G8, alfil A3, con la amenaza de dama por B8. Seguimos entonces con C5, torre de A a D1, caballo F6. Si se retira el alfil a C7, Chigorin hubiera preparado la siguiente continuación, o hubiera jugado la siguiente continuación: alfil B5, caballo F6, caballo D5, alfil D6, caballo H4, buena jugada, caballo por D5, torre por D5, alfil C7, caballo F5, G6, torre de F a D1, G por F5, torre por D7, alfil por D7 y torre por D7. Amenaza un fuerte descubierto. Dama H6, alfil por C5, buena jugada, caballo por C5, dama por C5, dama C1 y ahora un jaque mate a la descubierta con torre D1. Una bella continuación. Continuando con caballo F6, seguimos con alfil C4, alfil C7. Las negras no logran salvar la partida tampoco con caballo por E4, a lo que sigue caballo por C8, torre por C8, dama por B7, torre C6 y caballo por E5 con ventaja ganadora. O el avance de la dama a E7, que es respondido con alfil por E6, F por E6, caballo C4, alfil C7, alfil por C5, seguido de caballo D6 jaque, que es demoledor. Por lo tanto, alfil C7 fue contestado con caballo D5, alfil D6, una posición completamente perdida para las negras. Caballo H4, buena jugada. Nuevamente el caballo de F5 es muy molesto. Caballo por D5 y ahora tranquilamente no captura el caballo, sino que salta a F5, pensando siempre, claro está, que el caballo de D5, si se retira, el caballo de F5 capturaría con jaque al alfil y la victoria sería inminente. Aunque en este momento tampoco hay una salvación posible. Siguió G6, caballo por D6 jaque, dama por D6, alfil por D5, dama C7, alfil por E6, eliminando el defensor de C5, para después de F por E6, alfil por C5, torre A8, dama por A8, dama por C5, dama A4, rey de 8, torre de 2, rey C7 y torre B1. Observen esta maniobra de las blancas, donde aprovecha esta posición para, después de torre D2 y rey C7,
pasar la otra torre por la columna. Es una maniobra típica que permite además en cualquier momento tanto doblar las torres en la columna B como en la columna D. Una maniobra que deben tener en consideración. Después de torre B1 siguió torre D8. Las otras variantes tampoco, o la otra variante que mostramos tampoco es efectiva. Por ejemplo, D6 es respondido con torre B4 con la idea lógica de clavar la dama y ganar rápidamente. Tras torre D8 el blanco respondió con torre B5, dama C6, dama B4, D6. A4 una buena jugada, dama E8. Si se desarrolla el alfil ahora a D7, entonces sigue la combinación torre por D6, con lo cual se gana inmediatamente el juego, toda vez que la captura de la torre con la dama conllevaría la pérdida de la misma con torre por B7 jaque. Después de la retirada de la dama a E8 siguió torre B6, dama F8, dama A5 y D5. De nada valdría tampoco rey B8 debido a C4, manteniendo una amplia ventaja. La posición con calidad de ventaja y el rey de las negras muy mal no resistiría mucho. Por lo tanto, seguimos con D5, E por D5, rey B8 y después de D6 las negras abandonaron. Continuamos con la 24ª partida, pero en esta ocasión la número 1 del match entre Chigorin y Steinitz en La Habana, que comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, B4, alfil por B4, C3, alfil A5, enroque. Ya habíamos comentado que D4 es la jugada mejor. Después de enroque continuaron con D6. Sin embargo, la jugada dama F6 es dudosa, como habíamos visto anteriormente. Luego de D6, D4, alfil G4. En lugar de alfil G4 existen otras posibilidades. Alfil B6, que es lo mejor según Lasker y que aparece en la partida número 43. Pero el desarrollo alfil D7 es respondido con dama B3, dama F6, D por E5, D por E5, torre D1 y ahora H6. También es más o menos sólido, partida séptima y novena. Como pueden observar, las posibilidades están igualadas. Los dos jugadores también intentaron el cambio E por D4, C por D4, alfil B6 o también caballo F6, E5, D por E5, alfil A3, impidiendo el enroque corto, alfil E6, alfil B5, dama D5, dama A4 con iniciativa. Una partida celebrada en Hastings 1895 y San Petersburgo en 1895-96. Alfil B6, caballo C3, caballo A5, alfil G5, F6, alfil F4, caballo por C4, dama A4 jaque, dama D7, dama por C4, dama F7, caballo D5, buena jugada con un peligroso ataque. Jugada en Londres en 1883. Seguimos con esta partida con alfil G4, que fue respondido con alfil B5, considerada como dudosa. Más tarde, Chigorin tuvo dos éxitos con dama A4, aunque después de la jugada E por D4, C por D4 y A6, se vio esta posición en la 15ª partida, o por el contrario, el cambio alfil por F3, G por F3, E por D4, C por D4, se vio en la 17ª partida, a lo que sigue dama F6. Las negras no deberían tener ningún problema de apertura en esta posición.
por lo tanto es un juego igual. Seguimos entonces con la partida, alfil B5, que fue respondido con E por D4, C por D4, alfil D7, alfil B2, caballo de C a E7. Un error, una retirada que no es correcta. ¿A qué precio llega Steinitz a la verdad del ajedrez?, expresó Kasparov en este momento. Por supuesto, lo correcto era el desarrollo caballo F6 y ahora caballo A3. Sin embargo, aquí no, ahora enroque debido a D5, caballo E7, o de lo contrario, la retirada del caballo a B8, que llevó a tablas a las negras en las partidas tercera y quinta. Después de caballo E7, la posición es favorable a las blancas. Seguimos con caballo A3. Bueno, me refiero que seguimos entonces con la décima jugada de las negras con caballo de C a E7, a lo que el blanco respondió el cambio alfil por D7, dama por D7, caballo A3, caballo H6, caballo C4, alfil B6, A4. Amenaza ganar el alfil por medio de A5. Por eso responden con C6. La otra alternativa para evitarlo es jugar el peón a A6, pero entonces sigue dama B3 con clara ventaja de las blancas, que quienes amenazan el alfil además del avance A5. O de lo contrario, impedir A5 definitivamente con A5, pero esto lleva a una posición mala también después de caballo por B6, C por B6, dama B3, caballo C8 y D5, con amplísima ventaja de las blancas. Se observa claramente la gran ventaja espacial que tiene en el centro del tablero, así como la actividad del alfil en la gran diagonal, la debilidad del peón de B6, la posibilidad de ocupar la columna C y la inactividad de las torres negras en A8 y H8. Por lo tanto, continuamos con C6, E5 y ahora D5. Veamos otras dos posibilidades. No era mejor el cambio D por E5 por D por E5, dama por D1, torre de A por D1, enroque corto y torre D7 con un mejor final para las blancas. O la retirada del alfil a C7, que es respondido con E por D6, alfil por D6, caballo por D6 jaque, dama por D6, alfil A3, seguido posiblemente de torre E1 con un gran ataque sobre el caballo de E7. Además que el rey de E8 está en muy mala posición. Seguimos entonces con D5, cerrando el centro, pero permitiendo caballo de 6 jaque, rey F8, alfil A3, rey G8, torre B1. Chigorin tiene una gran iniciativa en esta primera partida del match. Caballo de H a F5, intentando quitarse el caballo de D6, el octopus, o si es considerado este movimiento como un error, aunque la posición de las negras es bastante difícil. Por ejemplo, si intentan desalojar el caballo con caballo C8, sigue A5, caballo por D6, E por D6, alfil por A5, caballo E5, dama C8, D7, dama C7, dama H5, alfil B6 y ahora alfil E7 gana. Una posición completamente ganadora. La otra era más tenaz. Por ejemplo, torre B8, resistiendo un poco más en esta posición, aunque realmente después del salto del caballo a G5, las negras estarían bastante mal, como muestra el análisis de la barrita analizadora.
Por lo tanto, caballo de H a F5, siguió caballo por F7. Esto es mucho más audaz que el obvio avance a 5. Este sacrificio de caballo se publicó en todo el mundo. Caballo por F7, rey por F7, E6 jaque, rey por E6, caballo E5 y ahora dama C8. La otra retirada de la dama a E8 es respondido con torre E1. El rey está en una posición muy delicada y después del rey F6 gana inmediatamente alfil por E7 jaque. Dama C8, torre E1, rey F6, dama H5, buena jugada que amenaza un jaque muy molesto en F7 y es respondido con G6. Si se hubiese evitado ese jaque por medio de caballo G6, entonces el avance G4 decidiría la partida. Tras la jugada G6, el blanco respondió con alfil por E7, rey por E7. Por supuesto, también pierde caballo por E7 debido a dama H4 jaque, G5, caballo G4 jaque, rey F7 y dama por G5, sin defensa para las negras. Tras la jugada rey por E7, caballo por G6, rey por F6, caballo por H8, alfil por D4. Veamos otras dos alternativas. Por ejemplo, dama por H8, torre E5 amenaza el caballo de F5, que es defendido con dama C8, pero después de G4 todo culmina para las negras. Lo otro es dama D7, pero igualmente tras el traslado de la torre por la tercera fila, torre B3, un ataque típico que podemos ver en la actualidad, sigue torre por H8, torre F3, torre G8, torre E5, torre G5, dama H6 jaque, torre G6, torre de E por F5, dama por F5 y ahora una jugada intermedia importante que da la victoria, dama F8. Después de la jugada alfil por D4, torre B3, nuevamente el pase de la torre típico de la época moderna. Habremos aprendido de allí, digo yo, ¿no? Dama D7, torre F3, torre por H8, G4, torre G8, dama H6 jaque, torre G6 y ahora nuevamente torre por F5 decide. Aquí las negras abandonaron, toda vez que tras dama por F5 sigue igualmente el jaque intermedio dama F8 ganando la dama. Sin más, como siempre nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.